Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de su tutor Jorge Rafael García Paternina en el curso Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Recuerden que estamos en la unidad número 1 que se llama Generalidades de la Formulación y Gerencia de Proyectos. Normalmente, muchachos, recuerden que las clases de nosotros son sincrónicas, es decir, en tiempo real. Nos comunicamos con esta herramienta que tiene la Universidad de Cartagena, pero debido a que el sábado hubo alguna novedad con el horario por el día del administrador público, por lo de la conferencia, creo que algunos de ustedes tuvieron roles importantes para el desarrollo de esa reunión. Por eso, es decir, por eso en estos momentos estoy dándoles la clase de manera asincrónica. Es decir, como la están viendo en estos momentos, que no es en tiempo real, sino que fue grabada con anticipación antes de que ustedes la vieran. Bueno, muchachos, como para contextualizar a todo el grupo, recuerden que en la tutoría anterior yo les mostré dos videos que hablaban aspectos muy importantes sobre los proyectos de inversión, qué es la formulación y qué es la evaluación de proyectos, todo lo que implica pues los diferentes estudios y por qué es importante este curso. También la tutoría pasada, muchachos, expliqué un taller que se llama Generación de Ideas de Negocio. Entonces, creo que esa parte quedó bien explicada. Entonces, la clase que les iba a dar este sábado era referente a estudio de mercado. Por cierto, muchachos, como en cada tutoría me toca dejarles una actividad, aprovecho inmediatamente este primer pantallazo que están viendo para dar la explicación general. Entonces, la actividad que van a hacer en CIPAS o grupos de trabajo, van a leer el capítulo número 4, que se llama Estudio de Mercado, que va de la página 43 a la página 65. Van a responder unas preguntas que están allí planteadas, se llama así, preguntas y problemas planteados en la página 63 y 64. Son 16 preguntas en total. Les agradezco, muchachos. Este trabajo debe tener portada, introducción, objetivo general, un objetivo general y por lo menos 4 objetivos específicos. Luego la solución de los interrogantes planteados y al final por lo menos 4 conclusiones. Este trabajo lo pueden hacer en grupo y lo van a presentar hasta un día antes de la siguiente tutoría. Yo les voy a informar a ustedes por el grupo de WhatsApp, recordarles para que todo el mundo pues presente su trabajo. Este es un trabajo grupal, ¿correcto? Muy bien, entonces sigamos. Bueno, esto que están viendo, muchachos, en estos momentos es una presentación en PowerPoint. Parte de lo que están viendo aquí fue leído por ustedes, fue estudiado, perdón, en el material que les dejé a ustedes en el primer encuentro. Recuerden que les dejé una sopa de letras con unos términos o palabras claves y les dejé un cuestionario de el profesor Johnny de Jesús Mesa Orozco, donde se hace una ilustración general de lo que trata mi curso. Entonces, ya ahorita me voy a concentrar entonces en la parte que tiene que ver con el estudio de mercado. Entonces, estos son generalidades, todo esto que están viendo acá. Muy bien, ahora sí. Entonces, generalidades, en este caso estoy hablando del estudio de mercado, ¿correcto? Primero, evita gastos innecesarios. Miren, muchachos, que no siempre es conveniente llevar a cabo una inversión como tal para la puesta en marcha de un proyecto. Siempre, es decir, es bueno validar unos filtros, como yo lo llamo, para determinar si es conveniente o no canalizar esos recursos. Y esta primera etapa, que es el estudio de mercado, te permite a ti ahorrarte un dinero importante. Miren, muchachos, que no es lo mismo arrancar con un negocio donde tú no sabes si te va a ir bien, que arrancar con unos estudios previos que te indiquen si ese negocio definitivamente vale la pena o no vale la pena en el mercado, si va a tener demanda, es decir, si hay demanda insatisfecha, si vas a tener clientes en el mercado, si los tienes bien segmentados, si sabes diferenciarlos, en fin, todos estos son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta en el estudio de mercado. Entonces, cuando dice que evita gastos innecesarios, se refiere a que muchas veces el inversionista
se ahorra una cantidad de dinero que no debe gastar si él hace estos estudios de manera juiciosa. Bueno, otra importancia del estudio de mercado, las decisiones se toman con base en la existencia de un mercado real. Permite conocer el ambiente donde la futura empresa realizará sus actividades económicas. Permite también conocer las alternativas de acción entre cambios en el entorno del proyecto. Muy bien. Objetivo general. Suministrar información valiosa para la decisión final de invertir o no invertir en el proyecto. En este caso, cuando se evalúa un proyecto, muchachos, desde el punto de vista del mercado, nunca se les olvide que el aspecto decisorio es que la demanda debe ser mayor que la oferta. Sí, porque si sucede lo contrario, ¿qué pasaría? Si ustedes miran un mercado y es decir, donde hay muchos oferentes y además de que hay muchos oferentes tienen exceso de materia prima, ese mercado seguramente los precios están por el suelo y no es rentable, muchachos. Recuerden que estamos estudiando, en estos momentos todos estamos con los zapatos de un inversionista, ¿correcto? Entonces, como tal, debemos pensar y debemos proyectarnos. Entonces, ¿qué pasa? Usted como inversionista no va a canalizar recursos hacia un negocio que usted sabe que está muy repetido en el mercado o que ya las empresas que hay tienen todo el mercado saturado y por lo tanto ya no vale la pena que usted entre como competidor porque vas a disminuir la rentabilidad que hay en ese negocio y además de eso puede que incurras en pérdidas. Ok. Objetivos específicos, definir las características generales del producto que se piensa ofrecer o también podría ser para el caso de los servicios. Miren muchachos que tanto los productos, es decir, los bienes como los servicios tienen una particularidad y es que nos satisfacen necesidades a nosotros los consumidores finales o a los usuarios. Bueno, otro objetivo específico, caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto. Es importante esta parte, saber cómo está organizado un mercado, cómo está la población, etcétera, etcétera. Delimitar y describir el área o zona geográfica que va a ser atendida por el proyecto. Aquí se refiere, por ejemplo, a un negocio que va a funcionar en Cereté, entonces atenderá las necesidades del municipio, ¿cierto? O esa zona donde tú piensas ubicarte. Otra cosa es que tú pongas un negocio en otra ciudad, digamos Montería, Sincelejo. En este caso tú vas a atender la demanda potencial que hay allá en esa zona o en ese municipio. Estimar el comportamiento de la demanda y la oferta del producto. Es algo que es muy importante. Bueno, aquí a diferencia, muchachos, de lo que ustedes estudiaron en su momento, cuando dieron economía, cuando dieron micro, cuando dieron macro, de pronto esos cursos, es decir, se enfocaban más de pronto en los conceptos, que ustedes tuvieran idea general que es un mercado, que es la oferta, que es la demanda. Ya cuando entramos a esta etapa del estudio de los proyectos, ya se refiere tanto a la demanda como a la oferta, pero en términos cuantitativos, es decir, cuántas empresas hay, cuánto están en capacidad de producir. Y si hablamos de la demanda, entonces aquí nos estamos refiriendo al potencial de los consumidores, cuántos consumidores existen en el mercado, con qué frecuencia compran, cuántas unidades compran, etcétera, etcétera. Son datos importantes que nos ayudan a tomar una buena decisión en un estudio de mercado. Bueno, otro factor importante, estimar los precios a los cuales los consumidores o usuarios estarían dispuestos a adquirir el producto y los productores a ofrecerlo. Esto es un factor bien importante, muchachos, ya que recuerden que los consumidores no compran a cualquier precio. Hay algo que se llama la ley básica de la demanda y la ley básica de la oferta, que acá debemos de tenerla en cuenta. Y también si nos ponemos ya en este caso como, es decir, en los zapatos de los productores, también nosotros sabemos que no vamos a vender a cualquier precio. Vamos a vender a un precio en el cual primero podamos recuperar los costos de producción. Segundo, que la empresa con la venta de ese producto le deje una ganancia, por mínima que sea, pero que deje una ganancia, ¿correcto? Lo importante primero es recuperar los costos asociados y también eso, ¿correcto? Entonces, si ese producto o ese servicio va a tener un precio final que no me permita recuperar los costos de producción y además de eso no me deja una ganancia, definitivamente este es un proyecto que no valdría la pena. Entonces, esto es muy importante, muchachos, a la hora del arranque. Bueno, otro, proponer un sistema de comercialización adecuado a la naturaleza del producto y a las características del consumidor o el usuario.
Hay toda una gama de productos, hay toda una gama de servicios, hay que saber cómo se venden esos productos, no todos tienen las mismas características. También otra cosa importante, no siempre llegamos al consumidor final de la misma manera. Entonces, aquí es importante saber diferenciar y saber distinguir ese aspecto. Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos indispensables para el proceso productivo. Bueno, recuerden muchachos que en una ocasión yo les contaba que este curso es un tutti frutti de asignatura, es decir, tenemos un poquito de diferentes materias y una de ellas es la parte de finanzas privadas. Miren que aquí nos hablan de las materias primas. Hay un tema que se llama administración de inventarios que tiene relación con esto que estamos viendo acá. Entonces es importante conocer, por ejemplo, cuántos proveedores hay en el mercado, ¿cierto? Las materias primas, si se consiguen, cuánto tiempo se demoran en llegar a la empresa para que estén disponibles para transformarla, especialmente si hablamos de una empresa industrial o una empresa manufacturera, donde toma la materia prima y la transforma en un producto terminado. Bueno, entonces el estudio de mercado aquí, como estamos viendo, se compone de la investigación del mercado y también del análisis de resultados y proyecciones. Es importante, aquí vamos a hacer ejercicios, vamos a consultar datos, vamos a consultar fuentes primarias, fuentes secundarias, porque entre más información se tenga, es mucho mejor, ¿correcto? Entonces, la idea, es decir, el estudio de mercado se nutre de la información que nosotros encontramos o recopilamos a través de fuentes primarias y secundarias que ya enseguida voy a ampliar la información. Bueno, investigación de mercado, antecedentes, objetivos, necesidades de información, diseño de investigación, diseño de la muestra y recolección de datos, algo que es muy importante. Bueno, entonces, antecedentes, busca ubicar y resaltar la importancia del proyecto dentro del contexto económico, su dinámica y estado de desarrollo de la actividad. Importancia del sector del proyecto dentro del contexto general, participación del PIB y generación de empleo. Miren que este es un tema de macroeconomía, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, aquí, bueno, no vamos a entrar a diferenciar si es a precios corrientes, a precios constantes, deflactor del PIB, temas que ustedes dieron en macro, no. Pero sí, muchachos, que sepamos ese sector, ¿cierto? ¿Qué participación tiene como tal en el Producto Interno Bruto? Esto es algo que es muy importante. Y el empleo que genera también, que es un tema de macroeconomía. Importancia de la actividad dentro del sector, aporte al desarrollo local, generación de empleo, etc. Estado de desarrollo de la actividad. Objetivo general, realizar una investigación de mercado para determinar la factibilidad de crear una empresa, punto suspensivo, denominada en la ciudad tal, recolectando información de fuentes primarias y secundarias utilizando las técnicas de investigación de mercado. Bueno, esto que estamos viendo aquí, muchachos, es ya la parte metodológica, cómo se redacta un objetivo general cuando estamos hablando del estudio de mercado. Específicos, definir las características generales del producto que se piensa ofrecer, caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto, delimitar y describir el área o zona geográfica que va a ser atendida por la empresa, etc. Estimar la cantidad de producto de la empresa que la comunidad estaría dispuesta a adquirir, algo que es muy importante. Recuerden que desde finanzas ustedes deben de tener claro, muchachos, que una empresa con mucho inventario está mal y con poquito inventario también está mal. Entonces vamos a ver las dos situaciones. Una empresa con mucho inventario está incurriendo en costos de oportunidad, es decir, está teniendo un dinero invertido de manera innecesaria y corre el riesgo de que se le dañen los productos, especialmente si son productos perecederos o que la mercancía se la roben o que se deteriore guardada en bodega, entre muchos riesgos asociados diferentes. Estos son, en términos generales, lo que sucede. Y cuando hay poquitos inventarios, muchachos, ¿qué pasa? También es malo porque la empresa no genera venta. Y si la empresa no genera venta, entonces estamos incurriendo en lo que se nos forman los famosos cuellos de botella, que es la imposibilidad de que una empresa pueda atender la demanda de sus consumidores o de sus usuarios. Algo que es muy, muy grave, ¿correcto? Bueno, estimar el tipo de demanda actual del producto, es decir, cuántos consumidores adquieren ese producto, con qué frecuencia, cómo lo compran,
el empaque, características. Entre más información tengamos, mucho mejor. Determinar la demanda y la oferta futura del consumo del producto. Estimar los precios a los cuales los consumidores o usuarios estarían dispuestos a adquirir el producto y los productores a ofrecerlo. Proponer un sistema de comercialización adecuado a la naturaleza del producto y a las características del consumidor o el usuario. Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos indispensables para el proceso productivo. Bueno, aquí hay algo muy importante, muchachos. Vamos a mirar en detalle. La materia prima para el estudio de mercado, ¿cuál es la información? Entonces vamos a mirar información relevante que hay que investigar mediante métodos estadísticos a través de encuestas, entrevistas u observaciones relacionadas con los diferentes aspectos del proyecto. Si hablamos de producto, entonces sería el tipo de producto, principales características, uso o usos, comportamiento como complementario o como sustituto. Recuerden que en economía aprendieron que un bien es complementario cuando su consumo depende del consumo de otro bien. Por ejemplo, una llanta no puede funcionar sola. La llanta se consume o se va utilizando con el rin. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cepillo de dientes. El cepillo de dientes y la crema dental es un bien complementario. Se necesita el uno para el consumo del otro. Y cuando hablamos de bien sustituto, se refiere, muchachos, a aquellos productos que bien se podrían reemplazar por otros para satisfacer una necesidad específica. Ejemplo, si nosotros hablamos de un producto alimenticio que se da mucho aquí en nuestra región, el plátano verde, digámoslo así. ¿Qué pasa si el plátano verde sube lo suficiente de precio? De hecho, hace poquito pasó, recuerden que hubo algo y el precio del plátano verde se disparó. Y bueno, ¿qué pasa si el plátano verde sigue subiendo de precio? Ténganlo por seguro de que si el plátano verde sube lo suficiente de precio, la gente va a trasladar el consumo de plátano hacia otro producto alimenticio, como la yuca, como el ñame e incluso la papa, muy a pesar de que la papa no es de por acá. Recuerden que la papa es de clima frío. Es decir, si los precios de esos alimentos llegan a treparse o a subirse lo suficiente, ténganlo por seguro, muchachos, que la gente trasladaría el consumo de plátano hacia otros productos, ñame, yuca o incluso la papa. Bueno, con relación al consumidor, ¿quién necesita el producto? ¿Dónde están ubicados? Formas de adquirirlo e interés del consumo, desenvolvimiento histórico de la demanda y el precio, algo que es muy importante. Cobertura física, área de operación, infraestructura de servicios, estructura demográfica y proyección, la oferta, quiénes son, dónde están localizados, tipo de oferta, desenvolvimiento histórico y proyección, estructura de producción, materias primas empleadas, fortaleza y debilidades, políticas de venta. Sistemas de comercialización, cómo se comercializa el producto, canales de distribución que se van a utilizar, sistemas de venta, mercado de los insumos, quiénes distribuyen las materias primas, dónde están ubicados, cuál es el sistema de ventas, etcétera. Bueno, con esta última diapositiva, muchachos, termino porque recuerden que la clase del sábado fue una clase pequeña y también para que vean el material donde ustedes van a hacer la lectura y van a responder el cuestionario. Entonces dice aquí, diseño de la investigación. Permite definir el tipo de investigación de mercado a utilizar, las principales fuentes de información, el método y el diseño de la encuesta a aplicar. Tipo de investigación, fuentes de información secundaria. Bueno, quiero aclarar y precisar aquí, muchachos, que cuando se habla de fuentes de información secundarias, son aquellos tipos de información que ya existen, que están registrados, pero que de igual manera son valiosos, que nos ayudan mucho para realizar una investigación de mercado en este caso. El caso, por ejemplo, de las cámaras de comercio. Miren, por ejemplo, si ustedes quisieran averiguar en un momento dado cuántas heladerías hay en la ciudad de Montería, por decir algún ejemplo, las cámaras de comercio tienen el reporte histórico de todos los negocios que se han registrado. Ahí ustedes encuentran cuántas heladerías hay en Montería, cómo se llaman, dónde están ubicadas, etcétera, etcétera.
Cuando dicen electrificadora, ustedes saben que son muy poquitas las casas que no tienen hoy día energía eléctrica. Allí tienen todos los datos, cómo se llaman los clientes, dónde viven, el estrato socioeconómico, los kilovatios consumidos, etcétera, etcétera. También esta es una información bastante importante. Revistas especializadas, Corpoica, planes de desarrollo y ordenamiento territorial ya con los municipios, y el DANE también es muy importante. Recuerden que el organismo encargado en nuestro país de organizar las estadísticas es el DANE. DANE significa Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ellos son los que se encargan, por ejemplo, de hacer las encuestas, de medir el Producto Interno Bruto, de hacer los censos de población, de hacer estudios de precio, de llevar las estadísticas, por ejemplo, de cuántos colombianos somos. Por cierto, miren que el último censo que se hizo aquí en Colombia fue en el 2018, es decir, ya tenemos 2 años que se hizo el censo. Y en ese entonces, muchachos, los datos que se nos dio es que éramos casi 50 millones de colombianos. En estos momentos ya debemos pasar esa cifra. Es decir, en estos momenticos ya somos un poquito más de 50 millones. Obviamente la población es flotante, todos los días nace gente, todos los días muere gente, pero más o menos para que ustedes tengan idea, esa es la población de Colombia en estos momentos. Bueno, técnicas de recolección de información, tenemos la observación, la entrevista, la encuesta, ya estas son fuentes primarias. Es decir, las fuentes primarias son aquellas que el investigador de manera directa utiliza para recoger información de los usuarios o del entorno, como es el caso de la observación. Lo mismo que la entrevista, lo mismo que la encuesta. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí, muchachos, la tutoría, porque recuerden que el sábado la clase fue cortica. Entonces, ¿qué tarea queda? Voy a devolverme un momentico para que vean nuevamente. Bueno, estamos por aquí. Entonces voy a recordar la tarea, muchachos. Deben leer el capítulo número 4 que se llama Estudio de Mercado. Página 43 a la 65. Este libro yo se lo voy a enviar al correo electrónico para que ustedes lo tengan. Deben responder las preguntas y problemas planteados en la página 63 y 64. Son 16 preguntas en total. Entonces voy a remitirme al documento ahora para que ustedes lo vean. Entonces, este es el capítulo 4, muchachos. Voy a ponerlo aquí un poquito más grande para que ustedes lo vean. Capítulo número 4. Empieza aquí en la página, un momentico, voy a remitirme a la anterior. La paginación está, bueno, empieza en la página 43. ¿Correcto? 43. Voy pasando para que ustedes vean el contenido. Miren que el libro es muy didáctico. Les hablan toda la parte de lo que es el estudio de mercado. Necesito que se empapen de esto, muchachos, y en la clase que sigue me van a hacer cualquier pregunta que tengan con relación al estudio de mercado. Bueno, aquí está. Preguntas y problemas. Allí empieza. Correcto, preguntas y problemas. Dice, analice el concepto de mercado de un proyecto y explique las interrelaciones entre sus componentes. Y termina acá. En esta página, mire que son 16 preguntas. La última pregunta dice, uno de los mercados importantes por estudiar es el competidor. Indique en qué casos este estudio puede tener mayor importancia. Bueno, entonces estas preguntas las pueden trabajar en CIPA o las pueden trabajar en grupo y presentan ese trabajo, muchachos. Ya enseguida les voy a decir. Nosotros tuvimos clase el día 31, entonces el plazo para que ustedes envíen la actividad es hasta el viernes 13. Yo les voy a habilitar por plataforma para que ustedes manden el trabajo, ¿correcto? Entonces, repito, la fecha límite para que ustedes envíen este trabajo es el día viernes 13 de noviembre hasta última hora. Bueno, muchachos, eso es todo. Bendiciones. Nos vemos entonces aquí según estoy viendo. Nos corresponde clase nuevamente el día 14, el sábado 14 de noviembre. Bendiciones para todos.